Cadena El Micro, en Cadena Nacional de Radio y Televisión. Seguimos en el espacio con Román Gutiérrez, economista, ya casi para el cierre. Román, un teléfono, el 0244-322-5266. ¿Hay alguna mensajería que quieras revisar, Roberto? De pronto no, Taberna. Román, quedó pendiente unas estadísticas que tú manejas, que querías presentarlas o leerlas brevemente, ¿ah? Básicamente, ¿cómo está Venezuela en el contexto internacional comparado a nivel económico con otros países? Pues, por ejemplo, el ranking o el índice de Doing Business, que es un indicador que calcula el Banco Mundial todos los años para medir la facilidad de cómo hacer negocio, con qué facilidad se hace negocio y se crean empresas en un país. Venezuela, está el último ranking que se emitió, está en el puesto número 177 de 183 países. En el 177. De 183 países evaluados. Repito, este es el ranking Doing Business del año 2012, facilidad para hacer negocio. El índice de libertades económicas, que es un indicador que emite el Instituto Fraser de Canadá, un instituto muy serio. Venezuela se encuentra en el puesto 144 de 144 países evaluados, es decir, es el país con el menor nivel de libertades económicas del mundo. El índice de libertad económica de la Fundación Heritage, Venezuela está en el puesto 174 de 178 países evaluados, o sea que coincide Heritage con Fraser en el caso de que Venezuela es uno de los países con los menores niveles de libertad económica. El índice global de competitividad 2012-2013, que lo emite el Foro Económico Mundial, Venezuela se encuentra en el puesto 126 de 144 países evaluados, es decir, estamos entre los países menos competitivos del mundo. El índice de transparencia internacional, que es un índice de percepción de corrupción, Venezuela está en el puesto 164 de 178 países evaluados, es decir, Venezuela está entre los países más corruptos del mundo, entre los países menos transparentes del mundo, a nivel institucional. El índice de desarrollo humano del PNUD de la ONU es uno de los índices donde no salimos tan mal. Estamos en el puesto 75 de 169 países evaluados. El índice global de innovación empresarial, Venezuela está en el puesto 118 de 141 países evaluados, calculado por el WIPO y por INSEAD. Es decir, uno de los países donde menos patentes se registran, donde menos innovación se registra. Por supuesto, si no se respetan los derechos de propiedad, menos se van a respetar los derechos intelectuales y de los activos intangibles. Y el índice de miseria global, que lo calcula la firma The Economist, la famosa revista The Economist, que se calcula en base a la tasa de desempleo más la tasa de inflación, Venezuela es el segundo país de 92 países evaluados, es decir, con los mayores niveles de miseria. 8:44 de la noche, en Solo con Taberna en los escenarios. Te dejo la libertad, bueno, si quieres comentarnos o compartir con nuestros oyentes solamente un view muy... ¿Qué pasa en materia económica? ¿Qué pudiera ocurrir si es reelecto el presidente o si hay un cambio? Si se reelige el presidente Chávez, él va a seguir haciendo lo que él cree. O sea, vamos a estar claros, el presidente Chávez cree en el socialismo, cree en la economía comunal, cree en las monedas comunales, o sea, él va a seguir haciendo lo que sabe y lo que él cree. No habría un mayor cambio desde el punto de vista económico, o sea, se mantendría cada día más pequeña la economía privada, se achicaría más la economía privada, cada día el Estado más grande, cada día más controles y cada día menos libertades económicas. Una moneda, un bolívar que se convertiría en una moneda de monopolio, en un billete de monopolio, y la gente seguiría sacando sus capitales de Venezuela. Cuando dice monopolio de juego, ¿no? El monopolio porque no compra nada, porque no compraría nada, seguiría la inflación bastante alta y, repito, una economía vulnerable ante los shocks externos, cambios en los precios del petróleo, cambios en los precios del oro, pondría esta economía en un serio aprieto. Y seguiríamos obteniendo más o menos los mismos resultados económicos que hemos tenido en los últimos años, resultados muy pobres desde el punto de vista económico. Si gana el candidato Capriles, obviamente hay un cambio sustancial en el panorama económico, en el outlook económico. Es decir, yo pienso que automáticamente la deuda de Venezuela aumentaría, disminuiría el riesgo país, entraría Venezuela en una fase nueva de confianza, se repatriarían muchísimos capitales que se han ido del país
empezarían a considerar la posibilidad, habiendo gobernabilidad por supuesto, de regresar a Venezuela, de volver a invertir en Venezuela, olvidándonos de este capítulo nefasto de expropiaciones, de invasiones, de ocupaciones, de confiscaciones de empresas. Podría entrar el país entonces, repito, en una fase importante de confianza. Sin embargo, yo pienso que el equipo económico de Capriles tendría una labor muy difícil, que es ordenar una economía que se ha destruido en 13 o 14 años, comenzar a ordenarla con cuentas fiscales muy precarias y obviamente con un grado de gradualidad, con mucha gradualidad, para poder entonces tener viabilidad política en los nuevos programas económicos. Así que no está fácil en ninguno de los casos, pero por supuesto hay un cambio sustancial. Si el presidente es reelegido, seguiríamos en el mismo rumbo que llevamos, quizás más radicalizado. Si Capriles gana, obviamente el país cambiaría bastante, aunque habría mucho que hacer por delante, porque es muy difícil pensar que solamente con un cambio político cambiaría todo lo económico. No, hay que trabajar muy duro, y el equipo económico lo va a tener muy duro, pero sí el país se enrumbaría. Es como cuando tú vas en sentido contrario a la vía, te das cuenta que te estás comiendo la flecha y giras tu volante y empiezas a andar por el camino que debes de ir y donde van todos los demás países en América Latina que están progresando económicamente a pasos agigantados. ¿A qué hora vas a votar el domingo, Román? Muy temprano, hay que votar muy temprano. Si es mi recomendación a la gente, si se tienen que parar a las 4 o 5 de la mañana, desayunar muy temprano, irse a los centros de votación, váyanse. Es muy importante que a mitad de mañana la gran mayoría haya ejercido su derecho al voto. No deje eso para la tarde, ni para el final de la tarde. País, prepararse, programarse para dedicarle ese día al país. Su paragüita, pues puede llover. Y mucho civismo, mucha institucionalidad, no caer en provocaciones. Mi recomendación, váyase con su familia, convierta esto en una verdadera fiesta democrática, independientemente del resultado, es el ejercicio democrático y hay que consolidar y mantener y cuidar y preservar las libertades democráticas que aún existen en el país. Bien, gracias a Román Gutiérrez, 8:48 minutos, rapidito vamos a la publicidad y vamos con